Bienvenidos sean todos a este segundo episodio de este podcast llamado El lado humano de la adicción. Hoy nos honra con su presencia un miembro activo de Alcohólicos Anónimos, la Marina Ana Karen, que también es psicóloga y especialista de adicciones. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, padrino. Aquí andamos, aquí andamos. Perfecto. El día de hoy, eso es todo. El día de hoy la intención es hablar, pues obviamente del programa de Alcohólicos Anónimos, este programa de autoayuda que tiene alrededor de 90 años, funcionando, que es una institución o la institución no gubernamental más grande del mundo, pero también hablando de la parte psicológica del adicto, ¿no? Esa es la invitación que se te hacía, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes en el programa tú, Marina? Híjole, dicen normalmente dentro de las tribunas o los alcohólicos que pues no se manifiesta esa parte del tiempo, pero Sí. para mí sí es un orgullo el poder decir que ya llevo, bueno, el 17 de diciembre se cumplen 14 años de una reincidencia, padrino. Me gustaría decirte que desde la primera situación en la que llego, incluso a un centro de rehabilitación, tenía muy fija o muy clara la idea quedarme. La realidad es que no, llegué muy chica al programa, pero ya, bendito Dios, pues andamos arribando casi los 14 años. Ya en completa abstinencia. En completa abstinencia. Qué bueno. En Consumo sobriedad de también. consumo de alcohol Sin nada consumo de más. alcohol, ni Sí, sustancias, ¿no? en sustancias pues no hubo, afortunadamente, pues el tomar también ese tipo de decisión, pero sí ya llevamos un ratito. No fue complicado. Bueno, mencionas que llegaste a temprana edad al programa, ¿no? A un centro de rehabilitación. ¿A qué edad llegas a un centro? Llegué un 28 de agosto del 2006. En ese entonces, ya van a saber también mi edad. En ese entonces, para que le saquen cuentas. En ese entonces tenía 15 años, iba a cumplir 16. Bueno, me faltaban unos mesecitos para cumplir 16. Oye, ¿no fue complicado para ti llegar con, no sé, el problema del alcoholismo únicamente y llegar a un lugar donde la mayoría de la gente es drogadicta o tiene problemas con una adicción? Sí fue complicado, más que nada la adaptación. Desde que llegas a un centro de rehabilitación, la adaptación es lo primordial, porque pues muchas veces te encuentras con personas que vienen con ciertas estructuras en cuanto a su cultura, parte del núcleo familiar, vienen con otro tipo de situaciones. Entonces sí me costó un poquito el adaptarme, y más cuando llegas a esa edad donde pues es, ahora sí voy a meter también parte psicológica, donde es una lucha con ese yo. No sabía quién era, no sabía qué quería, había estados de rebeldía muy arraigados, en los cuales pues ponía en riesgo pues tanto la parte social con mi conducta, mi forma de ser, como pues mi integridad, ¿no? O sea, como persona. ¿Crees que esta rebeldía tiene mucho que ver por la edad que estabas viviendo en el momento, por la situación de llegar a un centro de rehabilitación, o qué crees que haya empujado la rebeldía? Mira, cuando ya se llega a una comprensión de los hechos o las situaciones que has vivido, la rebeldía es algo que todo adolescente va a vivir, ¿sí? Pero influye mucho lo que es la parte familiar. ¿Cómo creciste? ¿Con quiénes? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Qué fue lo que estuvo pasando en esos momentos? Y de alguna manera, pues el ser humano, aún a pesar de que haya sido desde una infancia, desde una adolescencia, de alguna manera siempre va a haber algo que va a detonar todas las situaciones pues que suceden ahora sí que en ese núcleo familiar. Sí, mencionas esta parte, ¿no? Realmente importante y la duda. Influye mucho el ámbito familiar, como lo mencionas, para que una persona pueda llegar a consumir, ¿no? Me imagino que dentro de este ámbito familiar puede influir que la misma familia consuma, ¿no? O situaciones a lo mejor, eh,
de violencia? ¿Qué situaciones, ya viéndolo desde la parte psicológica, qué situaciones crees que puedan empujar a una persona a buscar la parte del consumo? Bueno, mira, ya está comprobado que para que haya una adicción, siempre el factor riesgo, el principal es la familia, ¿sí? Entonces, si nosotros, normalmente se da en el alcohólico, si nosotros estamos creciendo en un ambiente familiar, donde todo es lo que está alrededor, tiene que ver con la cuestión del alcohol, ¿no? Que porque es la fiesta de la sobrina, que porque, no sé, en aquellos ayeres, ¿no? A lo mejor ganaba el Morelia, ganaba el América, ganaba, o sea, todo ese tipo de situaciones, pues vas creciendo en algo donde se normaliza el alcohol, ¿sí? Incluso cuando había situaciones donde había conflictos, ya sea agresión verbal, física, ambas, el cómo se reconciliaban esas familias y a lo que procedían era pues a beber, ¿no? Vamos a festejar que ya estamos bien, que ya solucionamos el problema, que a lo mejor la abuelita ya nos heredó el terreno, no sé, algún tipo de situación. Entonces empiezas a normalizar esa parte y cuando la normalizas, el alcohol lo empiezas a considerar como parte de tu vida, como algo que te va a incluir en esa sociedad. Porque muchas veces, porque la persona se niegue a beber, dentro de una familia siempre está la parte donde pues los empiezan a hacer inadaptados, ¿no? Ah, es que tú no bebes, ah, es que tú no quieres convivir con nosotros. Empiezan de alguna manera a crear en ti ciertas emociones o ciertos sentimientos, porque es muy diferente, en los cuales pues empiezas de alguna forma pues a querer canalizar las cosas ya como propias, ¿no? A como te lo demanda la adicción, a no querer compartirlo, a no querer hablarlo con nadie, simplemente lo estás sintiendo, simplemente estás expresando la emoción, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que lleva la parte, del factor riesgo de la familia. A mí me ha tocado pacientes en los cuales me dicen, es que mira, mi mamá, mi papá, etcétera, algún miembro de la familia me permitía fumar marihuana porque consideraba que no me hacía tanto daño y mientras yo lo hiciera en la casa todo estaba bien. Entonces, a partir de ahí estamos viendo que ya hay un problema, ¿sí? Desde el poder permitir este tipo de acciones, ¿sí? Y que de alguna manera al tiempo pues ya no va a ser o no va a bastar ni con alcohol, ni en este caso que la mayoría comienza con las pasivas. En este caso, pues viene siendo la de repente ya le robé la pastillita a la abuela, que a lo mejor le recetaron un antidepresivo, ¿sí? Que pues no voy a decir a grandes rasgos cuáles, porque si no al rato nos vamos a meter en un conflicto. Sí, va a aparecer ideas en 5 minutos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones suceden dentro del entorno familiar y es muy permisiva la familia en esos aspectos. Pero lo que sí normalizan más es la parte del alcohol y por ahí normalmente empieza el adicto. Ok, ahorita perdón que te interrumpa, ¿no? Algo bien importante que hablábamos en el episodio pasado es esta normalidad que se le da al alcohol y donde hay familias que a lo mejor a un niño le dan un traguito que para que no se le rompa la hiel, un traguito de cerveza, o inclusive he escuchado de gente que llega a darles de más, ¿no? Y le ríen las gracias a los niños cuando pues ellos son los que les están dando el alcohol. ¿Qué repercute en la parte cerebral en un niño consumir alcohol? Bueno, lo principal es que lo estás adaptando a un entorno social, aunque sea un bebé, aunque sea un bebé. ¿Por qué? Porque estás creándole primero una fijación, ¿sí? Lo que no te das cuenta es que imagínate, si a un bebé o un niño de 1 año, 2, 3, les ay, mira, dale el traguito de cerveza. Lo que no te estás dando cuenta ahí es que estás causando alteraciones en su sistema nervioso, ¿sí? Al tener ese tipo de alteraciones en el sistema nervioso central, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos
a segregar más sustancia bioquímica de las que nosotros generamos. ¿Qué sería? ¿sí? Que dopamina, la dopamina, endorfina. la serotonina, la oxitocina, ¿sí? Entonces, cuando, imagínate, está bajo el estímulo de una adaptación no apropiada, ¿sí? Y todavía le agregas el alcohol, aunque sea en un mínimo grado, ¿sí? El traguito que dicen. En el momento en el que está haciendo eso, pues empieza a causar un efecto. Imagínate, si el niño ya se siente adaptado, se siente feliz, porque ahí le tomé algo que sabía feo, pero para ellos fue una gracia, empieza a actuar, en este caso el alcohol, empieza a actuar en el sistema. ¿Y qué es lo que hace? Que empieza a alterar, pues, esa segregación de sustancias que nosotros, ahora sí que por nuestra cuenta, o esos aceititos cerebrales que producimos. Por eso, ya después no es el traguito, ¿sí? O sea, tanto puede ser el niño, el adolescente y el adulto, ya después ya no nada más es el traguito de cerveza. Ahora, como yo tengo la fijación de que de esa manera puedo ser incluido, ¿sí? Atrás de eso, inconscientemente, pues no se dan cuenta que también están teniendo una pérdida en lo que es la reproducción de esas sustancias. En este caso, pues viene siendo más la dopamina. Es la que se les influye más en cuanto a alcohol. Ok. ¿En qué punto crees tú que un consumo, o crees tú como psicóloga, como miembro activo de Alcohólicos Anónimos, que puede llegar a haber un consumo controlado? Porque luego yo he escuchado decir a mucha gente que es bebedora social, que porque no se pone borracho, que nomás beben, no sé, en las fiestas, 2, 3 copas y ya, ¿no? ¿Crees que tengan algún problema, alguna dificultad con alcoholismo, o estas personas todavía no tienen un grado tan fuerte? Ok. Bueno, mira, dentro de lo que es un programa de Alcohólicos Anónimos se nos hace saber que de alguna manera nosotros no podemos tener un consumo ya de alcohol. ¿Por qué? Porque normalmente llegamos con situaciones ya crónicas o un bebedor problema, ¿sí? Y pues sí se nos dice de tajo, ¿sabes qué? Usted no supo beber, usted no sabe, pero muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿no? Nos decimos, bueno, entonces, ¿cuál es la forma correcta de beber? ¿Sí? Yo Entonces, lo que quiero es que me enseñen a beber, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es así como que, bueno. Entonces, imagínate, hay muchos estándares en cuestión de los tragos que pudieras consumir como bebedor social, ¿sí? Ahorita sería como meternos en un conflictote, ¿no? Porque va dependiendo de los grados de alcohol que tenga la bebida o lo que sea que vayas a consumir, ¿no? Desde una caguama, un caballito de mezcal, ya ves que de repente nos aventamos las historias de que el del 96, no, ese no se bebe, pero pues ahí vamos, nos íbamos con todo. Entonces, cuando nosotros pasamos ciertos estándares, por ejemplo, yo nada más te voy a dar ejemplos así muy cortos, se nos decía que, por ejemplo, un caballito, ¿no? De tequila, ¿sí? Que viene siendo medio caballito, ese ya equivalía a tu consumo en el día, ¿sí? En el caso del hombre pudieran ser 2, ¿sí? La mujer tendría que ser 1, pero sin embargo, ¿qué crees? La mujer, debido a toda esa grasa corporal, todo con lo que Dios nos ha dotado, ¿verdad? Y luego a veces el abuso que se hace al respecto, en estos casos la mujer consiente más la parte del alcohol en su sistema. Ajá, hay más tolerancia. En el caso del hombre, pues sí se le menciona que pues puedes consumir tus 2 caballitos y ya, a dormir, ¿no? Pero ¿qué persona puede tener ese tipo de consideración? Sí, ese control, ¿no? O sea, de verdad es algo, mira, al final el alcohol es un depresor, ¿no? Un relajante muscular, por así decirlo.
Entonces, aquellas personas que acostumbraban, ¿no? Ya sabes, los vemos mucho en las películas, ¿no? Donde el abuelo, el papá se tomaba su copita y con eso era más que suficiente, ¿no? Pero imagínate en un país como México, que estamos acostumbrados a pachanguear, a relajear, a hacer cuanta cosa, pues obviamente no nos es suficiente eso, ¿sí? ¿Puede haber bebedores sociales? Sí los puede haber, pero son muy pocos en todas las estadísticas que hemos ya estado viendo, donde ahora resulta que ya la mujer arrebasó al hombre en cuestiones de consumo de alcohol. O sea, ya no es, antes estaba muy, era como un tabú, ¿no? Así como que es que si tú bebes eres una borracha, ¿qué va a decir la sociedad? Bla, 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 bla. Y pues antes era más, se daban más los casos de los hombres, ¿sí? De hecho, incluso en los inicios del programa, pues, la ayuda era más hacia el varón, ¿sí? Hasta que, bueno, ya ves que nos encanta meternos en mitotes, y ahí fue donde, pues, también se le dio la oportunidad a la mujer, pero sin embargo, ya hay estándares más grandes de alcoholismo en mujeres que en hombres. Sí, por esta parte de que se han normalizado, lo que mencionaba, ¿no? Se han normalizado muchas situaciones y muchas cosas. Algo que es importante, que creo que mencionar, que esta enfermedad del alcoholismo, ya catalogada como enfermedad hace muchos años, por la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad progresiva y mortal, ¿no? De hecho, pueden investigar, pueden buscar una tabla que se llama la tabla de la alcoholomanía, donde el último de los síntomas es la muerte. ¿Esto por qué lo menciono? Porque probablemente hay gente que nos escucha, que nos ve, que trae este pensamiento, esta idea que llegamos a tener nosotros a lo mejor en un consumo antes de llegar al programa, de yo cuando quiera lo dejo, ¿no? Yo puedo controlarlo, ¿no? ¿Qué tan peligroso es tener este pensamiento? Híjole. Mira, yo creo que comenzando desde lo que te mencionaba, lo que es la adicción. Si hay algo muy cierto es que cuando ya tienes un problema de alcoholismo, no lo puedes dejar tú solo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos desde la adicción? Ok, tengo problemas en casa, a lo mejor, pues una familia disfuncional, ¿no? Donde a lo mejor papá llegaba irritable, mamá a lo mejor recalaba con nosotros como hijos, donde hay algún tipo de familia disfuncional, es muy difícil que se pueda dejar solo esto. ¿A qué se debe? Imaginemos desde una infancia, desde que confrontas un primer miedo, ¿sí? Donde se supone que tú estás en una infancia donde un niño se preocupa por jugar, reír, correr, caerse, llorar, levantarse, o sea, todo de alguna manera nosotros lo íbamos sobrellevando, ¿sí? Es como aquellas personas que me dicen, es que tengo ciertos resentimientos. A ver, ¿y por qué tu niño interior o en su momento, cuando vivías una infancia, por qué cuando mamá te pegaba en automático la perdonabas, la abrazabas? ¿Sí? Tuvo que haber alguna situación donde estuviste en riesgo o donde presenciaste, por ejemplo, no sé, algún problema familiar. Resulta que papá golpeó a mamá, ¿no? Y yo me encontraba en ese episodio, a lo mejor yo tendría, no sé, 4 o 5 años, ¿sí? A partir de ahí empieza a desarrollarse un poquito más la parte del miedo, más situaciones que tengan que ver con tus sentimientos, con tus emociones, y te empiezas o bueno, más bien empiezas a construir una adicción en ti, ¿sí? La adicción, al saber qué es lo que no hablamos, a mí no me convendría, si yo vi una situación de violencia, ¿sí? No me convendría decirle a mamá que estoy triste o acercarme a papá y decirle no lo hagas, porque a lo mejor yo lo voy a recibir también, ¿sí? Entonces, ante este tipo de situación, viéndolo por un plano agresivo, empezamos a desarrollar esa adicción, ¿sí? Por eso es la importancia y se ha manifestado mucho de los programas, modelos terapéuticos que tienen que llevar a los niños al psicólogo,
que tienen que llevar al adolescente al psicólogo para evitar que se acerque a lo que es la parte adicto, ¿sí? Entonces, si yo cargara con todas esas emociones o como en su momento por experiencia lo viví, obviamente yo no le platicaba a mi familia, yo no le decía, oye, estoy viviendo estas situaciones, me están sucediendo aquellas dentro de casa, lo que es la parte social, ¿sí? Al guardar todo ese tipo de información y no tener con quién comentarlo, ¿qué es lo que sucede? Buscamos algo que apacigüe ese tipo de situación que yo traiga interior. Bebes tu primera copa, lo ves como con miedo, ¿no? Me van a regañar, algo va a suceder, pero después empieza la parte, ahora sí, ¿no? Tu glándula pineal, ahí donde están esas memorias, te empieza a decir, bueno, pues si mamá lo hace, si papá, si el abuelo, si esas personas que están contigo lo hacen, ¿por qué te vas a sentir mal? También hazlo tú, ¿sí? Cuando haces ya un consumo más, en cuestión del alcoholismo, cuando haces ya un consumo ya más grande, ¿no? Cuando te pones tu primera borrachera, es cuando empiezas a desahogar, ¿sí? Siempre te vas a agarrar al compañerito, al amiguito, a la amiguita, a la que le vas a contar toda la historia, todo lo que te está sucediendo, todo lo que está pasando, ¿sí? Cuando empiezas a hacer eso, sabes que fue bajo un estímulo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que ese estímulo ya pues prácticamente lo disocias de lo que es la realidad. Ah, entonces si yo al beber me voy a sentir bien, pues qué mejor, ¿no? Pero al no tenerlo, pues entonces no puedo hablar, me cuesta, no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces es muy difícil que una persona haga eso. Ahora, si lo tomamos en cuenta desde el momento que tú tenías tu adicción y buscaste ahora sí que tu sociedad, amistades, incluso primos, lo que sea, ¿sí? Desde ahí te das cuenta que estabas tratando de reunir un grupito que te comprendiera, que te entendiera. Tendrá que ver con este sentido de pertenencia que buscamos siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el amiguito o la amiguita te platicó que también tenía problemas, sí, pero pues todo bajo la influencia de, ¿no? Vamos a hacer una charla amena con unas cervezas o lo que sea, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando llegas Alcohólicos Anónimos, se supone que es para que el ser humano entienda que hay personas que aparte de que tienen sus problemas, desde una niñez, desde una adolescencia, como sea que haya sido, también los problemas que pueden tener el día de hoy, aunque tengan sus propias familias, pueden compartirlo con otras personas que también vivieron alcoholismo. Pero muchas veces nosotros no lo queremos asimilar, es que me estás quitando un estímulo, me estás quitando algo y así lo ve, como si tú se lo estuvieras quitando, cuando la realidad es que la decisión es tuya. O sea, no es algo de lo cual se les ha obligado dentro de Alcohólicos. No, es que sabes que sí nos dice parte de la tradición, ¿no? O parte de lo que es el enunciado, que pues el requisito es el querer dejar de hacerlo, pero no te está diciendo, déjalo, es el querer. Sí, no es como una obligación, pues tiene que haber una intención de por medio. Esto bien importante, ¿no? Lo que mencionas, que cuando ya se vuelve un problema, ya llega la parte de la adicción. Esto para que se entienda, ¿no? El alcoholismo también es una adicción, ¿sí? Porque luego se cree que no, que adicto es el único que consume sustancias o la hierba verde, ¿no? De la felicidad, dicen. Entonces, es muy controversial esta parte porque no hay a lo mejor, son sustancias legales, ¿no? Como el alcohol que convierte en una adicción. Puede llegar a un punto, claro, yo sé que a lo mejor no tan grave, donde una persona que empieza a beber puede detenerse y parar por sus propios medios. Yo sé que una persona ya crónica con un problema ya más grande, donde ya se volvió una adicción, donde ya hay una obsesión, es muy complicado que pueda parar por sus propios medios, pero una persona que va empezando a consumir, puede llegar a detenerse. Cuando empieza su consumo.
Es que influye muchísimo de quiénes te rodeas, con quiénes estás, ¿sí? O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, sepas que estás teniendo un consumo, ¿no? Elevado, no a grandes rasgos como lo mencionábamos. No es lo mismo que vayas con tus compañeros de trabajo, beban unas copas, a lo mejor se te pasa la mano, ¿sí? Y que digas, bueno, regreso a casa, y pues para el día lunes vamos a seguir funcionando, ¿sí? Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer aquí, ¿sí? No es lo mismo, ¿por qué? Porque a lo mejor hay una obligación o te tiene activo dentro de lo que es, pues, a lo mejor un plano familiar, ¿no? Tengo que trabajar, soy el proveedor, ¿sí? O en el caso de mamá, a lo mejor también es proveedora, a lo mejor también tiene que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Mira, lo ven normal. Es ahí donde viene esa parte que nos mencionan mucho en Alcohólicos Anónimos. Es que tú no eres una persona normal, ¿no? Y muchas veces nos etiquetamos así como que no, pues somos los raros, nosotros somos así como los más enfermos, ¿sí? ¿No? Nos imaginamos ahí en el escuadrón de la muerte y órale, te paso mi pocillo para que lo llenes de tonalla. No, o sea, no. O sea, pero aquí estamos hablando de que si tú ya estás teniendo un problema en el consumo, ¿sí? O sea, el problema ya está. Y como te vuelvo a repetir, la decisión es tuya. A lo mejor no ves muy grave tu situación todavía, pero muchas veces decimos qué tan grave necesitas que sea o qué es lo que ocupas perder, ¿sí? Desde un trabajo, una familia, o sea, ¿qué necesitas para darte cuenta? Porque uno se da cuenta, uno sabe en qué momento ya se nos está pasando la mano, ¿sí? Los que llegamos ya en una situación crónica es porque aún a pesar de que nos dimos cuenta, dijimos, no, pues yo le sigo, ¿sí? O sea, yo me aferro a lo que es aquello que me hace sentir bien, ¿sí? Entonces, las personas, dícese normales, dentro de AA, son así. A lo mejor no se han dado cuenta, ¿sí? Pero de repente ya tuvieron un accidente automovilístico. Algunos dicen, ¿sabes qué? Debido a esto, ya lo dejo, ¿sí? Por completo. Personas, por ejemplo, que esperan tanto un hijo, ¿sí? Se les concede esa parte, bueno, ya mamá está embarazada y todo, y papá dice, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no vuelvo una gota de algo. ¿Por qué? Porque hay una motivación, hay algo que lo está sustituyendo, perdón, ¿sí? Pero encuentran esa parte. Las personas que ya son crónicas, pues obviamente ya es así como que, pues ya nada me motiva, ¿no? Así nazca quien nazca, dicen aquí. Sí, ya no hay nada que lo pueda detener, ¿no? Porque hemos visto, o yo estoy seguro que tú también has escuchado historias de gente que ha tenido que perder familia, que ha tenido que perder trabajos o situaciones muy graves a través de cuando ya el alcoholismo se vuelve, o la drogadicción, ya se vuelve un problema irremediable probablemente, ¿no? ¿Qué crees tú, a consideración tuya, que pueda pasar por la mente del adicto, ya sea alcohólico o que consuma sustancias, eh, para no querer pedir la ayuda, ¿no? ¿Qué crees que les impida esta parte? Ok. Como a nosotros se nos activa mucho la parte del instinto de supervivencia, ¿sí? Porque ese es también un instinto, nomás que aquí en la parte lo que es el cuarto paso no nos lo agregaron. Cuando a nosotros se nos activa el instinto de supervivencia, nos da la confianza y la credibilidad de que podemos solos hacer ciertas cosas, ¿sí? Que si alguien nos dice o nos decía, híjole, es que tú no vas a ser buena para estudiar, tú naciste para trabajar, ¿sí? A partir de ahí el instinto de supervivencia va a decir, bueno, ok, vamos a trabajar, vamos a hacer eso, ¿sí? Pero después te va a exigir más. Oye, ¿y a poco siempre vas a ser empleada?
Y si ahora trabajas y estudias, ¿sí? Y lo vas llevando hasta que te vas superando como persona. En el caso de la persona adicta, así es. Por eso siempre esas frases de yo puedo dejarlo cuando quiera, ¿sí? Esto no me está controlando a mí. Yo lo controlo. Es más, mis dosis son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la parte de la supervivencia? Nada más te va adaptando a que puedas implementar más sustancia dentro de ti o más alcohol dentro de ti. Entonces, es muy difícil que una persona diga que sola puede, ¿sí? Y si nos vamos, yo me aferro mucho al tema de la adicción porque ahí es donde les vuelvo a reiterar, está la parte de las emociones, los sentimientos, ¿sí? Las sensaciones. Entonces, si en una adicción ya no había aquella confianza o aquella parte familiar que ahí empezó todo, ¿sí? Mi supervivencia a lo mejor me dejó pasar situaciones dentro de casa, pero ahora me lleva instintivamente a buscar otro tipo de resguardos, que pues ya viene siendo en la calle, con los amigos, las amigas, el vecino, la vez, no sé, ¿sí? Una vez que estoy ahí, mi cuerpo a lo mejor ya está teniendo cambios, a lo mejor por un consumo, porque ese era el requisito para estar con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese instinto de supervivencia? Mira, ¿sabes qué? Aquí te vas a morir. Ahora vamos a movernos para acá. Que bueno, en el caso de los centros de rehabilitación, los movemos porque los movemos, sí, ¿no? Claro. O sea, es así como de, ¿sabes qué? Mira, como que todavía no se te activa ese instinto, déjame, vámonos para allá, ¿no? Y por ejemplo, cuando llegas a un centro de rehabilitación, ¿sí? Obviamente vas a extrañar esa parte, obviamente vas a extrañar aquel placebo que tenías con una sustancia, con el alcohol. Pero luego ocurre algo muy curioso dentro de lo que es un programa o también en un modelo terapéutico. Una vez que salen, quizás no convencidos, quizás no con una aceptación total de su condición, una vez que salen, algo sucede en esa sociedad donde consumían, que regresan al grupo, regresan al centro de rehabilitación, o incluso se acercan a la familia para que los vuelvan a meter. Algo se encuentra aquí. Muchas veces a nosotros nos dictaban la condena, ¿no? Alcohólico hoy, alcohólico para siempre, ¿no? Estás dentro de, ¿cómo decían? Estás dentro del triángulo, pero jamás sales del círculo. Y muchas veces no sabemos interpretar esa parte. Pero ¿a qué se debe? A que sabes que la parte de tu supervivencia te va a volver a arrastrar a esto, que de alguna manera va a apaciguar tanto tus situaciones emocionales, sentimentales, como la estructura física. Ahorita mencionabas la parte, ¿no? de lo espiritual, la parte trifásica. Si hay algo que es muy claro, es que cuando hay situaciones que nos causan sensación, ¿sí? Buscamos respuestas, no las encontramos, es cuando el espíritu empieza así como que, ¿para dónde? ¿Sí? De repente enferma. Y la parte mental es, no, es que a mí la bebida me hace bien, ¿sí? La parte mental. Pero el espíritu buscaba algo más allá, ¿sí? Y pues obviamente en la parte física, pues ya llegas, ya ves que pues, la mayoría de los que consumen cristal, llegan con situaciones, por ejemplo, de anemia, pérdida de peso, pues ahora sí que en cuestión, hasta en un mes llegan a bajar 20, 25 kilos, ¿no? Sí, lo mencionábamos en el episodio pasado, ¿no? Esta parte de que tampoco se crea la idea de que, no sé, yo lo mencionaba de esta forma, ¿no? Todos tenemos una vecina que se ha llenado de dietas, ¿verdad? Que la dieta de la luna y no ha podido bajar de peso, ¿no? Y a veces escuchan que el cristal ayuda para esa, sí, sí, el problema es soltarlo, ¿no? El problema es dejar esta parte de la adicción. Y dentro de este problema de soltarlo,
Yo sé y entiendo, ¿no? Porque para mi caso personal fue así. Pero quiero saber tu punto de vista acerca del síndrome de abstinencia, ¿no? Lo que se vive pues, los primeros meses dejando un consumo. Ok. Híjole, el síndrome de abstinencia. Creo que todos lo seguimos teniendo, padre, ¿no? Pero bueno. Este, Normalmente los primeros 21 días es nada más para eh, abordar lo que está sucediendo, ¿sí? Es cuando se van a manifestar más ansiedades, va a haber crisis de ansiedad, va a haber situaciones que te van a incluso poner en riesgo la parte física, ¿sí? Se han dado casos, por ejemplo, usuarios que llegan y uno se golpea, ¿no? ¿Sí? Entonces empieza en los primeros 21 días el asimilar, el aceptar que estás aquí por un problema, ¿sí? Yo cuando les hago las entrevistas normalmente les digo, ¿y qué motivo? ¿Por qué llegaste aquí? Y lo ven tan normal. Ah, porque consumo cristal y alcohol. Ah, y también unas pastillitas y bla, 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 ¿no? Entonces, no se dan cuenta de la magnitud de la situación los primeros 21 días, ¿sí? Consideran que todos tienen un problema menos la persona que lo está viviendo, lo está llevando. De esos 21 días nos vamos a esperar periódicamente a 3 meses, que es cuando hay una recuperación física nada más. O sea, yo sigo con la mentalidad de que allá la sustancia me espera afuera, de que allá me esperan los compitas, dicen ellos, con las cervezas, en la banqueta, en la esquina, ¿sí? Los primeros 3 meses son así. O sea, apenas se reestructuró, perdón, la parte física, ¿sí? Y eso si no contáramos que a lo mejor llega con anemia o con algún otro tipo de situación. Sí, o los alcohólicos que llegan ya con problemas de cirrosis, cosas así, ¿no? Que ya no tienen una recuperación, porque hemos visto llegar gente que probablemente, como lo mencionaba, no sé, un ejemplo, los del escuadrón, que dejan de consumir, el cuerpo se viene abajo, ¿no? O sea, todos los problemas físicos Exacto. resaltan y hay gente que puede llegar hasta perder la vida dejando el alcohol. No quiere decir que por dejarlo, va a perder de todos modos lo va a perder, ¿no? Pero sí, importante esta parte, ¿no? O dejar este mensaje a la gente de que, pues no dejemos que los familiares lleguen a ese punto, donde ya no puedan ni tener una recuperación física, porque es la primera etapa, lo que mencionas. La etapa física, después viene la etapa mental, y bueno, al tiempo veremos lo de la etapa espiritual, ¿no? Que sabemos que este programa de Alcohólicos Anónimos trabaja una base espiritual en la cual no se maneja ninguna religión, sino es esta idea de creer en algo más grande que nosotros, porque dentro de nuestra vida, pues creemos en nosotros mismos nada más, somos nuestro propio Dios de nuestro universo, dice uno de los libros, y esta creencia pues nos ha arrastrado a un pozo muy profundo, ¿no? A llegar a este punto bajo de la adicción. Aquí yo te quiero preguntar algo muy controversial dentro de Alcohólicos Anónimos probablemente, que es esta sugerencia del método de sustitución. ¿Qué consideras que se puede utilizar como método de sustitución para dejar una adicción? Híjole. Dentro de la psicología hay métodos de sustitución que a los que en su momento, esa es la parte que me encanta porque lo viví, hay una experiencia, ¿sí? Sí, la psicología te marca muchas herramientas, muchos objetivos, muchas cosas en las cuales sí te van a ayudar, ¿sí? Pero aquí estamos hablando, incluso hasta, te lo digo, o sea, como experiencia. La psicología te puede marcar métodos de sustitución. Si nos vamos al conductismo, ¿sabes qué? Objetivos a corto, mediano plazo, ¿sí? ¿Qué es? El trabajar, el mantenerte ocupado, el que busques tus pasatiempos, el que busques cosas de las cuales tú puedas elaborar o hacer, ofrecer a una sociedad, ¿sí? Porque muchas veces el adicto se siente menos o se siente inadaptado a una sociedad. Yo, es que yo qué te puedo dar si a mí me hicieron entender que yo doy problemas, ¿sí?
pero también tienen habilidades, tienen cosas que ellos pueden ofrecer a los demás, ¿sí? Y se oye bien padre, se oye bien bonito, ¿verdad? Pero normalmente al adicto no le es suficiente una actividad. Pretende seguir sintiendo, seguir manejando esa parte, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del cigarro, ¿no? Tengo una situación de ansiedad, no lo puedo manejar, no lo puedo controlar, déjame lo consumo, ¿sí? Pero después llega un punto en el que ya nada más es una costumbre, ¿no? Ah, que nos vamos a echar un café, vamos a prender un cigarrito. Llegó la hora de la junta, un cigarrito. Que se llegó la hora, sí. Entonces, también el café es una de las situaciones que por las cuales buscan suplir lo que es el alcohol, ¿sí? Como método de sustitución. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de situaciones ya muy arraigadas, ¿sí? No es algo que se deja fácilmente. Yo la verdad admiro y respeto a los padrinos que lo han podido hacer, ¿sí? Pero yo siempre les he dicho esa parte, a ver, ok, todos conocemos la fórmula para pararle al alcoholismo, ¿no? Para pararle a la drogadicción, ¿no? Ya los que llevamos tiempo de abstinencia. Pero a ver, dime, ¿qué hiciste tú? ¿Sí? Porque muchas veces ha habido esa controversia, ¿no? Padrinos que de repente llegan y dame un cigarro, te destruyen tu caja, ¿no? Padrinos que de repente llegan y mira, te está matando y bla, bla, bla. O sea, y yo dejé de fumar así. Y yo dejé de fumar así. Pues así nos decían incluso hasta unos abuelos, unos padres. Yo dejé de alcoholizarme, ¿tú por qué no? Tuviste que llegar a AA, ¿sí? Entonces lo mismo se está viviendo dentro de lo que es Alcohólicos Anónimos. Sí funcionan esos métodos de sustitución, pero tienen que ser en un cierto tiempo, porque también es algo que se tiene que tratar. Sí, porque si no me imagino que se crea una dependencia, ¿no? Ahí está al método sí, al método de sustitución, ¿no? Ahí está el más claro ejemplo, el creador de este programa, cofundador, ¿no? Cofundador, cual murió por enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar. Pero imagínate, decía, ¿no? Que también era el rey de las recaídas emocionales, ¿sí? No estoy justificando, ¿sí? Aclaro esa parte, pero imagínate, tanto no podía solucionar parte de su adicción, de aquellas cosas, emociones, sentimientos que sentía, que recurrió a lo que es el tabaco. Y bueno, estamos hablando de otros tiempos donde era muy normalizado, donde los doctores fumaban adentro de los consultorios, los maestros dando clase, ¿no? O sea, eran otros tiempos. Era algo normal. Sí, obviamente era más tabaco que veneno como el día de hoy, ¿no? Dentro de estos métodos de sustitución, ¿crees que el deporte pueda ser efectivo para el adicto? Obviamente yo sé que tiene que ser un deporte de actividad física, ¿no? En la cual, o estos deportes de impacto, no sé, el kickboxing, el boxeo, el atletismo, o sea, cosas que sean muy cansadas para el adicto. Sí, sí es recomendable, pero sin embargo también hay que pedir orientación en la parte profesional, por ejemplo, en este caso los psicólogos o aquí su servidora. ¿Por qué? Porque si la persona viene bajo situaciones depresivas y yo le digo, mira, ¿sabes qué? No sé un ejemplo, nada más por mencionar. Mira, ¿sabes qué? Vete a jugar golf, ¿no? Actividades donde tenga que pensar, o vete a ajedrez, o sea, si yo lo sigo manteniendo en un estado depresivo, en un estado pasivo, a pronto, ¿qué es lo que va a suceder? Que más va a entrar a esa parte, ¿sí? Si la persona al contrario es agresiva, tendencias neuróticas y lo quiero meter a box, imagínate el día de mañana, ¿sí? Venga, una recaída emocional. O sea, en una recaída emocional no quiero ni pensar ahora, no, pues es que es lo que me enseñaron, ¿no? Sí, sí, sí. Si te das cuenta, por ejemplo, en el taekwondo, si te das cuenta, la mayoría de las personas que están ahí tienen pues ciertos estándares depresivos, ¿no? Son personas tranquilas y hacen sus actividades, lo que tienen que hacer,
pero manejan, controlan esa parte activa a la que se está sometiendo, ¿sí? Por eso es que son muy centrados, son personas que de alguna manera saben sobrellevar situaciones, ¿sí? Entonces, se le tendría que orientar a la persona ciertos deportes. No todo es para todos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si eres una persona con ansiedad, pues métete al fútbol, ¿sí? Porque ahí tienes que estar, mira, al pendiente de todo y a la vez corriendo y a la vez, ¿sí? Y entonces pues digo, o sea, varía según la personalidad de cada quien. Sí, 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 lo importante es lo que mencionabas ahorita, ¿no? Hace un momento de la parte de buscar información, acercarse a alguien especializado, alguien que tenga otro punto de vista acerca de qué puedo hacer como método de sustitución. Ahorita que estoy viviendo este síndrome de abstinencia, ¿no? Los primeros meses sin consumo, ¿qué puedo hacer para bajar a lo mejor la parte de los pensamientos? Porque sabemos que en esta etapa del método de sustitución o la etapa de dejar el consumo, los primeros 3 meses es donde es muy posible que el adicto, que el alcohólico no pase de los 3 meses limpios si se la lleva solo, ¿no? Si llega al programa, que los hemos visto llegar, una, dos juntas ya dejaron de tomar y dejan de ir, entonces es muy posible que vuelvan a consumir, una recaída, ¿no? Dicen. Sí, una recaída, que sería más bien, pues seguiste haciendo lo que siempre hiciste, nomás lo pausaste hace un momento, ¿no? O un momento. Dentro de este ámbito de Alcohólicos Anónimos, tú decidiste estudiar, o especializarte en las adicciones, ¿por qué fue? Ay, joder. Bueno, yo llego, como les comentaba, llego desde una muy temprana edad donde no sabía qué quería. Confronté situaciones todavía más niña, a los 13 años, estar en la calle, hacer, bueno, muchos desbarajustes. Llego a un centro de rehabilitación donde pues sí, la mayoría rebasaban de los 30 años, sí. Afortunadamente, en el lugar en el que yo llego, se me implementa, pues, lo primero, la responsabilidad, la disciplina, ¿sí? Yo en ese entonces no pretendía estudiar. Yo, para mí, aquellos pensamientos eran de, pues, yo voy a ser siempre, no sé, una alcohólica, a lo mejor activa, o a lo mejor voy a estar en un servicio, ¿sí? Con el paso del tiempo, la persona o el director de ahí me empieza a crear de alguna manera, pues como una cultura nueva, como una forma de ver la vida diferente, en la cual me hace aterrizar, dicen, ¿no? O el centrarme, ¿para qué? Porque a mí me decían, mira, tú ahorita vas a presumir tu juventud, ahorita llegas alcohólica, mañana vas a llegar drogadicta y bueno, cuánta situación. Entonces, me empiezan a implementar primero estudiar parte del programa o situaciones que hay dentro de aquí de Alcohólicos Anónimos. Posteriormente, una vez que ve en mí que hay una capacidad y que quiero todavía descubrir más, porque este director que en su momento estuvo, me ayudó muchísimo, él veía que a mí me gustaba aprender, ¿sí? Me gustaba aprender. Incluso las aplicaciones que yo llegué a tener fue de ya no le dejen libros y que escuche a la junta, ¿sí? O sea, aplicaciones que, ¿no? Entre algunas otras que sí tenían que ver, pues, con mis estados de rebeldía. Entonces, primero lo que hacen de mí es ser una mujer responsable y que empiece a independizarme, ¿sí? No el hecho de que me digan, deja una familia, no, sino el hecho de que me digan, a ver, usted ya va a empezar a responsabilizarse de usted porque tantas veces nos dijo que tenía muchos resentimientos con una familia, vamos a ver si es cierto. Empiezo a trabajar, posteriormente
porque hay centros de rehabilitación donde les permiten eso, que yo esa parte sí se las aplaudo, y cuando los ponen a estudiar más. Posteriormente me meten a terminar la preparatoria. Cuando yo termino la preparatoria me dicen, ¿sabes qué? Tu estancia en este centro de rehabilitación ya llegó a su fin, no puedes estar más tiempo, y te estoy hablando de 1 año 4 meses, no puedes estar más tiempo porque tú no eres adicta a sustancias. O sea, también tienes que empezar a centrarte más en las cosas que pues a ti te están llamando la atención, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo empiezo pues a independizarme, ya tenía un trabajo, ya estaba por terminar una preparatoria, a la vez yo rentaba en un cuartito de estudiante, y pues bueno, de alguna manera fui construyendo pues la persona que soy el día de hoy, ¿sí? Y todo fue impulsado gracias a este director o este padrino, todo fue impulsado así. Si yo hubiese regresado a mi casa, padrino, y te lo digo así como es, yo creo que no hubiera alcanzado ciertas cosas que he podido obtener, ahora sí que gracias a Dios y gracias a la fuerza de voluntad personal para hacerlo, el poder tomar una decisión. Si no hubiese sido así, yo creo que a lo mejor, no sé, seguiré siendo reincidente en centros de rehabilitación o estaría, no sé, en algún otro tipo de circunstancia a como yo llegué. Entonces, a mí lo que me impulsó fue el hecho de tratar las cosas como son, a lo que es la realidad, ¿sí? Yo no iba a permanecer siempre dependiendo de unos abuelos, ¿sí? Situación en cuestión de mis padres, yo no iba a poder exigir algo que ellos no me podían dar, pero que sí tenía yo la facultad y la capacidad de poder hacerlo por mí misma. Te hablaba del instinto de supervivencia. ¿Cuántas cosas o lugares no estuve como para no poder confrontar situaciones que me van a beneficiar en un futuro? No ha sido fácil, ha sido muy doloroso el proceso, porque aún a pesar de que ya llevo ciertas 24 horas, ciertos años, sigue siendo cada vez como que se suma una rayita de obstáculo y dices, bueno, vamos a pasarlo, ¿no? Y de repente ya te encuentras otras dosis, ¿sí? Pero el caso es no despegarte del lugar donde sabes que de alguna manera esa orientación o esa parte te ha llevado a lo que has alcanzado el día de hoy. Me enseñaron a tener la parte de la fe, la parte, porque yo llegué muy agnóstica, yo decía, sí, sí, Dios existe, pero pues que les haga el milagro a ustedes, yo, cada quien por su lado, yo ni lo conozco, es más, ni me interesa, yo lo puedo hacer. Me enseñaron mucho eso en una corriente que manejaban ahí en el 24 horas, manejaban una corriente de cuarto y quinto, me ayudó muchísimo a alcanzar esa parte. Yo era muy incrédula en las cuestiones espirituales. Yo decía, pues es que no, o sea, yo soy la que tengo que hacer todo en lo terrenal. Pero pues yo creo que también energéticamente, y la psicología lo marca, todos somos energía. Entonces también depende de en qué energías estás rodeada y qué es lo que estás haciendo, ¿sí? En su momento yo esta casa de vida, que no voy a mencionar nombres, pero pues en algún momento pues yo creo que se van a dar cuenta, pero esta casa de vida yo estoy muy agradecida, me dio mucho. Aún a pesar de que al paso de los años, estamos hablando como unos 3 años, desde que yo llegué, salí como 1 año y medio después, hubo una recaída, sí, porque había cosas en mi realidad que uno quería confrontar. Pero sin embargo, esa supervivencia, eso que les platico, me hizo regresar y de alguna manera, pues, ponerme de pie, y también gracias y ayuda de los compañeros o las personas que estaban en ese momento. Sola no iba a poder, porque muchas veces cuando intentaba levantarme, era así como de yo puedo con el mundo pero al último me daba cuenta que estaba resentida, que estaba enojada con la sociedad. Hay un punto importante, ¿no? Porque luego hay muchos factores de riesgo para una recaída, para una reincidencia, y mencionabas algo muy importante, ¿no? Problemas que yo no quería resolver, porque muchas veces no queremos meternos a lo que realmente nos duele,
o no nos gusta sentir. Sí, sabemos que el alcohol, las sustancias, pues apagan esta parte de los sentimientos hasta cierto punto, y por eso el consumo continuo, pero ya cuando dejas de consumir este problema de que vengan las emociones, todo esto, que no sabes cómo tratarlas, no sabes cómo canalizarlas, y más si te alejas del programa de un grupo de autoayuda, de terapia psicológica, pues obviamente no vas a saber qué hacer con todo este problema, ¿no? Aquí algo importante que te quisiera preguntar, y es una duda personal que tengo. Hay sustancias, sabemos, que detonan algunos trastornos mentales, pero eso depende de la sustancia o depende de la persona, depende de la cantidad que consuman, de qué depende los trastornos que se llegan a detonar a través del consumo. Ok. Bueno, en esta parte es muy interesante. Hay que primero diferenciar entre lo que es un trauma y un trastorno, ¿no? El trauma es el impacto o el choque emocional que vas a tener en el momento, ¿sí? Muchas veces me dice el usuario, me dice, es que yo estoy trastornado, madrina o psicóloga, porque desde chiquito yo veía cómo llegaba mi papá pateando las puertas y ahora cada que escucho un ruido me altero. Lo a ver, espera, ahí no estás trastornado. Pues aquí estás, ¿no?, viviendo un trauma que de alguna manera causó una alteración en tu sistema, ¿sí? O sea, esa parte hay que dejarla bien clara porque muchas veces llegamos contando anécdotas que son más inclinadas a un trauma. Sí, que tienen una lógica bien diferente. Exacto. Y el trastorno es muy difícil que lo veamos, ¿sí? En el trauma, pues voy a reaccionar, ¿no? Ante situaciones, cosas, lo que sea que esté pasando, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de lo que es el trastorno, muy difícil me voy a dar cuenta, ¿sí? Es como, por ejemplo, nosotros, hay 5 trastornos marcados por el DSM-4 que nos indica que de esos 5, nosotros por información genética nacimos ya con una heredad, ¿sí? Llámese ansiedad, neurosis, depresión, psicosis o incluso hasta ser maníaco depresivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos aquí los dos sentados, pues yo te puedo hablar de mis traumas, te puedo decir las cosas que a mí me afectaron, me causaron una afección, ¿sí? Pero muy difícil, a lo mejor te vas a dar cuenta que a lo mejor yo soy ansiosa o que tengo una ansiedad marcada desde una concepción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí? Cuando de trastornos vamos a hablar, es porque ya hay de alguna manera pues ciertas pruebas, ciertos test proyectivos, ciertas cosas que se le imparten, cuadros conductuales, que se le imparten al paciente para nosotros llegar a ese tipo de determinaciones, ¿sí? Imagínate, si yo nazco con información genética de ansiedad, porque la mayoría de mi familia eran ansiosos, desde a lo mejor un papá, un abuelo paterno, una abuela, una bisabuela paterna, ¿sí? Si ya viene esa cadenita, esa información desde antes, ¿qué es lo que sucede aquí? Que aparte del miedo del que les hablaba desde un inicio, del impacto, del trauma que estás viviendo, aparte de eso, agrégale a que si a tu adicción tú eres ansiosa y tienes un sentimiento de soledad en tu adicción, ¿qué es lo que va a suceder? No, pues, el ansioso va a decir dónde hay gente, ¿no? Y cuando hay estos medios, no, pues aunque sean, no, aunque sea gente desconocida, ya ves que hay aplicaciones, ¿no? Entonces, el único que pudiera desarrollarse, el único trastorno que pudiera desarrollarse con una persona que consume, que a lo mejor tiene ansiedad o tiene depresión o tiene neurosis, el único que pudiera desarrollarse es el psicótico, ¿sí?
¿Por qué? Porque, bueno, ya son muchísimas alteraciones que ya van fuera de lo que es la parte de la realidad. Sí, que tiene que ver o se llega a confundir con el trastorno de esquizofrenia. Lo confunden mucho porque, bueno, la parte de la esquizofrenia o este trastorno nos habla de que ya es algo involuntario, es algo que de repente te llega, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchas una voz, algo te grita, eres demasiado sensible, ¿sí? Que si, por ejemplo, escuchas que algo se cae, a lo mejor en ese momento se activa esa parte y ya sea que agredas o que te escondas, o dependiendo cómo sea tu reacción en la cuestión de la esquizofrenia. El psicótico no es constante, pero hasta que hay un cierto nivel o una cierta recuperación va aminorando eso, ¿sí? Y la esquizofrenia, pues no, o sea, ya es una enfermedad como tal, o sea, ya es algo que nada más vas a poder controlar, va a ser medicamento psiquiátrico, y en el caso del psicótico también se controla con medicamento psiquiátrico, pero ¿qué sucede aquí? Que con la parte de la psicosis puede ser que se te reestructure nuevamente una realidad o que pues ya no haya esas conexiones neuronales en las cuales pues te va a llevar a lo que hay a tu alrededor. ¿Sí? Para concluir esta parte y concluir el video, queda clara esta parte, ¿no? Es bien complicado que una persona por sí sola se dé cuenta que hay un trastorno dentro de sí. Lo mencionabas, tiene que haber evaluaciones, tiene que haber algunas pruebas y ya después, pues canalizarse con, me imagino, un psiquiatra, ¿no? Que ya el psiquiatra es quien diagnostica como tal un trastorno. Quisiera ver la posibilidad de que en otro episodio nos acompañaras porque nos enfocamos en este episodio acerca de las adicciones con sustancias y el alcohol, pero ahorita mencionabas algo bien importante, ¿no? Redes sociales. Y también hay una adicción muy fuerte con las redes sociales. Hay personas que sabemos que tienen una adicción muy fuerte a las compras compulsivas innecesarias, ¿no? Por ahí salía un TikTok que de un adulto independiente con algo así decía, ¿no? Con gustos bien dementes, y son compras innecesarias que podemos llegar a tener, ¿no? Como la mujer que se llena de zapatos y zapatos y zapatos y guarda ropa muy grande, siempre con la excusa de no tengo que ponerme, ¿no? Que probablemente tenga que ver con un vacío, pero quisiéramos invitarte más adelante en algunas semanas que nos vengas a platicar acerca de otro tipo de adicción, no solo esta parte del consumo de sustancias y alcoholismo. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la gente que nos escucha, que nos ve? Un mensajito, vayan a terapia. No, sí, sí es indispensable. Es siempre necesario, sí. Sí, sí es indispensable. Pues miren, haciendo énfasis en la cuestión de familiares que sean adictos, yo los invito a que, pues de alguna manera también se desintoxiquen de todas aquellas situaciones, aquellas vivencias que han tenido con el familiar, ¿sí? Recuerden que también nos creamos dependencias emocionales, nos creamos incluso miedos, paranoias, ¿sí? Entonces, a veces sí es indispensable que también ustedes lleven un tratamiento, ¿sí? La personita, de alguna manera, yo trabajo para centros de rehabilitación y las personitas de alguna manera le andan echando ganas, pero también nosotros como familia tenemos que estar unidos, una para aprender a poner límites, el aprender a valorarnos también como persona y que de alguna manera ya no se salga de control todo lo que tiene que ver con pues este tipo de situación, sustancias, alcohol, ¿sí? Entonces, pues los invito, tomen terapia, ya. Importante, ¿no? Tomar terapia por allá. Dentro de este episodio hablábamos de una etapa de rebeldía normal que se vive en el adolescente. Eh, no porque sea normal lo vamos a dejar pasar tú como familiar. Checa muy bien en esta etapa de rebeldía con quién se junta tu adolescente, porque ahí es donde llegan, ¿no? Y ten esto, con esto te vas a sentir mejor y puede llegar a caer muy fácil en estas sustancias que están, pues,
ahora en estos tiempos están en todos lados, ¿no? Importante, vayan a terapia, y yo te agradezco, Marina, que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos des de tu tiempo, y nos vemos para la próxima. Hasta luego.